Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Habla P Un programa de habla popular. y a veces culta. Vamos a empezar, no por supuesto, sin antes agradecer a la Coordinadora Republicana, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en YouTube, CRTV, VHTV, Cable Más, VES TV y el portal La Abeja. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué ¿Cómo estás, mi tal? estimado? Buenas tardes y casi buenas noches, ¿no? Porque estamos empezando un poco tarde hoy en día sin Flavia, Ah, sí, como está de vacaciones nuestra amiga Flavia. ya lleva una semana, ¿no? Que nos está abandonando. Bueno, pero igual, vamos a continuar nosotros. El día de hoy creo que es meritorio que también le demos espacio, ya que, bueno, nuestro programa en general tiene bastantes tópicos, a cosas un poquito más profundas y reflexivas, ¿no? De hecho, yo ya lo he hecho en algún momento con Katherine y con, ¿cómo se llamaba su compañera? Ya me olvidé el nombre. Estrella. Bueno, en realidad lo que yo tiendo a hacer en estos programas es un poquito intentar sobre todo dialogar con diálogos o conversaciones internas, ¿no? Un poquito expresarlas. Y creo que un autor interesante a tomar en cuenta cuando se hablan de estas cosas es Emil Cioran. No sé si has escuchado de él. Sí, en la universidad. ¿Lo leíste? Intenté leerlo. Intentaste leerlo. Bueno, Sí, es un medio autor complicado. complejo, no solamente cuando lo escribe, o sea, en el parafraseo, en el verso de sus aforismos, sino que él mismo es complicado, ¿no? Ujú. Incluso él, no sé si has escuchado un poco de su historia. No, pero bueno, es un autor como que de tendencia cuando llegas a la universidad, sobre todo en las facultades de ciencias sociales o en la Claro, facultad de artes. la gente te dice que es un pesimista, ¿no? Es un pesimista porque, claro, Fatalista también. fatalista, o sea, una persona que digamos que cada vez que lo lees crees que te está diciendo un poco más y mañana me voy a matar, ¿entiendes? Porque la Mm, vida no tiene ningún ah, sentido para mí. Y de hecho, él, algo que me parece alucinante es que él mismo dijo en determinado momento de su vida, yo no voy a ser esclavo de la sociedad. Y para no ser esclavo de la sociedad, claro que llevó a esos extremos, pero en un contexto bastante particular. Ni siquiera voy a trabajar, dijo. O sea, yo voy a hacer lo que sea para sobrevivir sin trabajar. Porque no quiero ser un esclavo de nadie. Y lo hizo. Ahora, era una situación bastante particular porque era una Segunda Guerra Mundial. De hecho, que el Estado incluso subsidiaba a algunas personas y etcétera. ¿No? Es una situación totalmente diferente. En esa época tal vez hubiese sido ¿Y de qué posible. trabajó? El pata era profesor. Ya. Vivió, Ah, bueno. claro, esta es su historia más o menos. Él estudió, me parece que acabó sus estudios de filosofía a los 23 años y luego se fue a París, más o menos 23, 24, 25 años por ahí. Pero se fue becado porque consiguió una beca para estudiar en París. Ujú, Pero ya más o menos era casi la Segunda Guerra Mundial, ujú. ¿no? Entonces, al mismo tiempo, ya estaba él practicando como profesor. A la edad de 27, justo cuando terminé de estudiar en París, empieza a trabajar como profesor a la edad de 27 y se dio cuenta de que no le gustaba trabajar como eso. Dijo, yo no puedo trabajar en esto, me siento como si fuese un esclavo, realmente el trabajo no es lo mío. Y me aburro siendo un profesor. Pero Coincido una con vez él. que él estaba ya inscrito en la Sorbona como profesor, él tenía ya, digamos, algunos beneficios que le daban a estudiantes y profesores, que era un alojamiento y comer todos los días en una cafetería de la universidad. Y el pata, sin trabajar, como estaba inscrito todavía en la Sorbona, se dedicaba a escribir sus libros hasta los 40 años comiendo gratis en la cafetería de la universidad. Ah, man, ya. Hasta que le dijeron, señor, ¿qué edad tiene usted? 40. O ya no puede usted comer acá. Definitivamente tiene que irse porque esto es para jóvenes estudiantes. Imposible que usted se mantenga acá, pues, ¿no? Imagínate, 40 años. Y tenía su Y cuarto tenía su cuarto. ¿Y sabes qué de hizo después? estudiantes. Claro, claro, cuarto de estudiantes. Y en ese momento se dieron cuenta que el pata ni trabajaba, solamente estaba inscrito en la universidad y dijeron, bueno, usted tiene que irse definitivamente. ¿Qué hace acá? Como un alumno eterno de San Como un alumno Marcos. eterno de San Marcos. Tal cual, tal cual, tal cual. Solo que el pata sí tenía muy buena mano, muy buena mano. Pero ya en Y no ese era rojo. momento, y tal vez pudo haber sido rojo, ¿ah? Tal vez. No sé. No lo sé, pero incluso Lo dije de broma. él era bastante crítico, tanto con los socialistas como con los liberales y etcétera, porque él no creía en ningún sistema, él no creía en nada, en ningún sistema. Porque igual el socialista tiende por ahí, ni siquiera totalmente definido, o con, bueno, bastantes extrañezas, un sistema bien endeble, ¿no? Se podría decir.
Romántico. romántico, pero él no creía en nada. Claro. Era un ¿En qué época estamos hablando? nihilista total, alrededor del 48, 45, porque era mediados de la década La de guerra, la, había una claro, del situación siglo posguerra. XX, ajá. Bueno, Periodo de guerra, posguerra. estaba Rusia, perdón, la ex Unión Soviética influenciando muchos países balcánicos ya. Claro, Entonces sí, bueno, estaba cerca, ¿no? Estaba cerca la influencia. tal cual. Pudo haber sido marxista de alguna manera. Pudo haber sido marxista. No lo sabemos, tal vez, y Cioran tal vez lo ha dicho en alguno de sus textos, no lo tengo claro, pero él era un completo nihilista. Él no creía ni en sí mismo creía, ¿entiendes? Se habrá burlado entonces de ellos. Se habrá burlado probablemente. E incluso cómo hizo para sobrevivir después, porque él no trabajaba de nada, ¿no? Y bueno, hasta ese momento creo que incluso el Estado podía subsidiar de alguna forma a algunas personas, ¿no? Pero lo que hizo el pata fue, además de vender sus libros, ya no tenía dónde vivir, porque en Ya. esa época digamos que no era tan fácil, Es digamos, él, de repente subsistir con la literatura, ¿no? Ajá. No era tan sencillo, sobre todo por la época. Entonces el pata le da a una conocida que era una apasionada de la literatura, le da uno de sus escritos. Creo que era Bebría de una pobredumbre, no sé, así como lo menciona en un documental que le hacen. Y la señora agarra y le da un departamento, le dice, ¿sabe qué, señor Cioran? Usted me ha tocado el alma. Le regaló un departamento. Y se quedó a vivir en ese departamento En el París. resto de su vida. Claro, creo que terminó sus días en París. Al final creo que regresó a su ciudad natal, pero vivió mucho tiempo en París. Sí, 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 sí. Man, ya. Y de hecho, tú te das cuenta también cómo es que él evoca este tipo de versos. Me parece que también hace un símil con lo que ha pasado él mismo en la época, ¿no? Ujú. Digamos una época en pleno desarrollo de industrial, de las nuevas potencias emergentes, de países de Occidente totalmente desprovistos, de total, digamos, en carencia económica, en ese tipo de situaciones un poco difíciles y desgarradoras para cualquier sociedad, ¿no? Ujú. Entonces, un pata como él te diría, por ejemplo, un aforismo muy, muy conocido, que justamente te comenté la vez pasada, es que el halago en las personas no ha demostrado otra cosa que las personas mismas no han encontrado mejor solución que el yo, ¿no? O sea, Ujú. básicamente es eso, ¿no? O sea, si las personas se sienten halagadas es porque en realidad ellas creen en sí mismas tener la única razón, digamos, última, ¿no? La última palabra, de alguna forma, ¿no? Y por ejemplo, otro aforismo, no sé qué te parece, Dios es el único adversario que no responde a los golpes. Cosa que es muy cierto también, ¿no? O sea, a veces cuando nosotros nos encontramos en la angustia, en la desesperación, y tenemos que pelearnos con alguien, a veces nos desentendemos incluso de nuestras propias creencias y nos enfrentamos a Dios. Y a todos creo que nos ha pasado en algún momento. Y Ya, espero ese momento lo convocamos. tal cual. A ti te ha pasado, de hecho. Sí, claro, claro. Momentos difíciles lo tenemos todos, ¿no? Por favor, otro. A ver, me tiene. Me ha apasionado. Bueno, este te puede De gustar. acá voy a mi casa a leerlo, ¿ah? En el árbol de la vida, el amor es el fruto más pútrido. De nuevo, por favor. ¿Cómo? En el árbol de la vida, Ya. el amor es el fruto más pútrido. ¿Lo entiendes? Espérate. Bueno, más o menos para que te des una idea. O sea, sí lo entendí, pero no creo, ¿ah? ¿Por qué sería el más putrido? Yo puede que le dé un sentido o sea, a ver. Le fue mal en el amor a él, pues. Evidentemente, no. De hecho, él Oh. murió con su esposa y su esposa siempre lo acompañó. Ah, o sea que se casó Ahora, sí se llegó a casar, pero claro, eso fue ya cuando él la había conseguido. La casa. después de 40. ya. Después de 40, después de los 40 se casó. Ahora, Ah, no todo el tiempo fue ahora vago, quiero también resaltar algo. fue vagoncio, no todo el tiempo. Claro, además quiero resaltar algo que Cioran, de alguna forma, él era una persona que le gustaba transmitir un sentimiento de fracaso y desesperación. Ahora, más que gustarle, era un poco lo que él terminaba plasmando en sus textos, ¿no? Era su forma también de hacerse promoción a sí mismo como imagen de lo que representan sus textos. Él se estaba vendiendo de alguna Pero forma ya, también. digamos, en los 40 entrando, ¿él se hizo famoso por sus libros? ¿O en qué año lanzó los Ella libros? era famoso por sus libros. De que era famoso en la Te universidad, era diría famoso. te diría que incluso desde los 40
antes de los 40 ya era famoso. O Pero sea, vivía todavía en la Sorbona. no, en esa época él se muda recién a mediados de los 40 o Coincide los en la 50. mudanza de quitarse de la Sorbona con su fama, digamos. Claro, Coincide. más o menos, más o menos. Ahí varios Entonces, habrían dicho, oh, yo lo conocí a él, ¿no? Pero no entendí, quiero que que te explico un poco más. Bueno, termines a eso. ver, en el árbol de la vida, Sí. tantas cosas que nos pueden pasar en la vida, ¿no? Tienes la amistad, tienes el deseo por conseguir algún trabajo, tienes el éxito y luego está el amor. De todos esos, digamos que de Ok. alguna forma todos terminan acabando, sí, ok. Pero el amor, digamos que puede ser lo más pútrido al final porque es lo que más llegas a sentir, ¿no? O sea, a ver, tú puedes perder el Sí. trabajo y puede ser algo trágico, pero lo puedes encontrar al día siguiente, lo puedes encontrar en un mes, lo puedes encontrar en un año, lo vas a terminar encontrando incluso cachueleándote, ¿ok? Pero la pérdida de una persona que no crees tú, porque, a ver, nosotros sentimos amor de manera muy singular y muy particular, ¿no? Pero la pérdida de esta persona que no vas a encontrar nunca más en tu vida suele ser bastante decadente, ¿no? Ujú. Bastante doloroso, ¿no? Y me parece que eso, en ese sentido, si vemos a la vida como un árbol total donde tenemos vivencias que son como frutos, el amor sí puede ser más pútrido al fin y al cabo, Ujú. ¿no? Eso no, Entiendo. claro. Y justo, y acabo de encontrar el que te mencionaba al inicio, el efecto que tiene el halago en las personas demuestra que no han encontrado mejor solución que el yo. Sí. ¿Vamos bien con el tiempo? No sea, ¿sí? Pasamos para en la próxima secuencia. Yo creo que sí, pasamos a la segunda. Bueno, vamos a pasar a una segunda parte para seguir comentando algunos de estos aforismos tan desgarradores. Hay tanto vacío en el hombre que éste, al no ser capaz de llenarlo con nada, pierde el tiempo deseando desear. Ahí está. Esa sí está buena. Pero entendiste. Sí, claro. Hay Claro. cosas que en realidad no nos llenan con nada, ¿no? Claro. ¿Te ha pasado? Sí. Cuando amas algo, por ejemplo, un hobby, ¿no? Y a veces te vuelves tan fanático de coleccionar discos, música, o qué sé yo, que tienes todo o has conseguido lograr todo eso que al final dices, ya llegué a este punto, ¿qué más viene, no? Y me ha pasado un vacío tener. Bueno, Me pero en pasó eso con la música. la música. Con la música, sí. Ahora, ¿y qué hacer en esos casos, no? O sea, ¿cómo encontrarle otra vez la pasión a ese deseo que no has logrado saciar? ¿Qué haces tú, por Creo que ejemplo? hasta ahora me pasa. Por ejemplo, el tema de la música lo menciono porque, bueno, yo estudié artes, pero yo siempre he tenido mucha consideración y aprecio por muchas bandas de rock, ¿no? Bueno, también soy cuarentón, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando escucho las radios y escucho demasiado reggaetón o suena reggaetón, siento un vacío. O sea, ya como que la música me defrauda. No sé si Ujú, me entiendes. claro. Claro, y este intervalo en el que este Ya. intervalo en el que no entiendas no entiendes y no encuentras al mismo tiempo una satisfacción, creo que se mide también en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, este aforismo me parece muy Pero interesante. ese es largo, ¿ah? Te lo voy a leer lento, pero más o menos me vas a ir entendiendo, creo. Tanto para ti como para todos los que tienen demasiado tiempo, Ya. este es un problema. Lo que no es él es un arma contra él, una huida fuera de él. Ujú, Vivirlo y matarlo, tu vida se resume en eso. ujú. De tanto pensarlo, en que cada uno de sus segundos has acabado formando un todo con él. Y hete ahí también tu tiempo también. Tú eres la conciencia de sí de cada instante. La filosofía no significa más que eso. Tiempo que se sabe a sí mismo. Que se descubra a sí mismo en ti es un destino que tendrás que pagar y del que estarás orgulloso. No tiene fin y no podrá servirte como un fin. Lo llevarás, sin embargo, hasta el extremo de tu holgazanería. Será el último estremecimiento del que habrá sido capaz la incierta esencia de tu vacío. Solo él te llorará a ti, que eres su criatura, un héroe del tiempo. Buenísimo. Bueno, Sí. Dime, él previamente para inspirarse en esto, ¿sabes si leyó algo de filosofía oriental? no, de hecho. Ah, mira, yo diría que sí,
porque no recuerdo el libro, me parece que es... Porque me parece esto un poco, dijo lo que te corte, un poco budismo. No es que sepa de budismo, pero en un momento leí un poco. Y habla de esa. O sea, como que él está hablando en tercera persona, ¿no? Ujú, Hay una tercera persona. Y como hay esta introspección y observación de afuera, y eso es lo que hace mucho el budismo y también el non-duality, que es una filosofía prima hermana del budismo, muy interesante, que es ujú, que de salirse de tu cuerpo y tú observarte, ¿no? claro. Sí. Y yo te diría que sí, Lo he leído algo parecido, yo ¿no? te diría que sí, porque no recuerdo el libro, me parece que es o del inconveniente de haber nacido, o de Bebriario una pobredumbre, dicho sea de paso, en donde él tiene unos aforismos donde evoca un poco de poesía budista, o evoca Ah, algunos... mira, ya ves. Claro, no, y Coinc- sí, sí, coincidimos un poquito. coincide, de hecho sí No coincide. estoy floreando, ¿ah? Ya No, ves. sí coincide. Me parece que Cioran tiene no solamente influencia, digamos, de los autores clásicos en el sentido del existencialismo, como puede ser Schopenhauer, Kierkegaard, el mismo Heidegger en cierta Eh, manera. y esto Este, irrumpió en esa época, este tipo de literatura. Irrumpió, digamos, en la mm, modernidad de entonces. yo diría que Cioran fue tal vez uno de los autores más significativos de esa época, sí, podría serlo junto con Camus, que Camus también en esa época, de hecho ellos tuvieron un encuentro en determinado momento donde Camus le dice a él, luego de leer uno de sus libros, porque Camus lee uno de sus libros, ¿sabes quién es Albert Camus? Más o menos te suena. Sí. Bueno, Vargas Llosa me menciona. Albert Camus lee uno de sus libros, que de hecho fue premio Nobel, ojo, y le dice, bueno, Emil, ya puedes dedicarte a hacer cosas verdaderamente académicas. O sea, como diciéndole, ¿sabes qué? Todo lo que tú escribes es una simple Eh, poesía. es un entrenamiento, ahora sí Es puedes. todo un entrenamiento mental dedicado a la poesía. Pero, y Cioran obviamente se indignó, porque creo que él era mayor incluso que Camus en esa época, me parece. Claro, claro. ¿No? Hablando de Vargas Llosa, ¿lo habrá conocido Vargas Llosa él? Porque él estuvo en París cuando era chibolo. Puede ser, puede ser. Hay Ahora, que averiguar. algo muy cierto también es que, bueno, Emil Cioran no era muy... No se llevaba mucho, de hecho, con los demás filósofos o con los Lo demás, veo más antisocial. era un pata, no diría que antisocial, pero él, por ejemplo, se llevaba muy mal con, bueno, con Camus, evidentemente, y tampoco le caía Sartre. Tanto así que en determinado momento él dijo, para mí Sartre es un empresario de las ideas. O sea, es un pata que escribe, pero no escribe de manera sincera y profunda y genuina, sino que escribe para de alguna forma vender sus libros y nada más. ¿No? Eso es lo que quiso Nunca leí decir. a Sartre, por cierto. Eso es lo que quiso decir un poco, ¿me entiendes? Tengo pendiente una chequeadita. Claro, Pero no sería mucho, ahí interesante. nomás. Tal vez sería interesante ver cómo piensa, porque incluso para estar en contra de lo que intentamos un poco alejarnos o contraatacar o atacar, deberíamos saber cómo piensa la otra persona, ¿no? O sea, incluso él. O sea, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que puede decir Suyarán, ¿ok? Me parece en algunos puntos bastante pesimista. Pero igual, es interesante ver estos puntos de vista y tratar de analogarlo a cosas que no necesariamente pueden expresar lo que estamos pensando, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, bueno, volviendo a eso, Cioran no era muy amistoso con los demás escritores, con los demás poetas o los demás filósofos, ¿no? Curiosamente, dicen Mm. que era muy amiguero, era muy sociable con sus Ah, amigos, mira. con su gente. Era un pata alegre incluso, ¿me entiendes? Entonces tenía su comicidad, tenía su Claro, palomillada, pues. tenía su palomilla, claro, tenía por ahí su barrio, de hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Ya de hecho ahí lo deben haber conocido así. Sí, ¿te puedo contar una anécdota? Eh, ¿Cómo se llama? Julio Ramón Rivero dice que también era muy divertido y muy chévere. Y le gustaba tomar sus traguitos y fumaba. Y no le gustaba mucho meterse con otros escritores. O sea, le parecía como que muy pedantes, ¿no? Y, y dice que en una charla, lo puedo decir, ¿no? Puedo hablar un poco de lisuras. Es que es gracioso, ¿no? Dice, yo conozco una persona que fue más o menos cercano, le dijo, oye, ¿conoces a tal persona? No, no conozco. La verdad que no me provoca conocerlo, ¿no? Además, siempre que estamos hablando, hablan huevadas. Entonces, pero lo dijo, pero no me mientes, no, sí, dijo eso, sí dijo eso. Entonces, es algo que se me ha quedado siempre, ¿no? Porque me gusta mucho la figura de Julio Ramón Ribeiro, esa figura tímida que tiene, introspectiva, humilde, sencilla, sin ego.
me parece una bella persona, me parece, ¿no? Él no podría haber sido filósofo, porque los filósofos suelen tener el ego muy alto. Entonces, Eso es algo que se suele decir, ¿ah? ¿habrá sido como Julio Ramón? No creo, no creo. Yo sí creo que si hubieran como todo filósofo, o muchos filósofos, me Ya parecen ya que me diste curiosidad. han tenido el ego muy alto. Ah, ¿no? él también era Yo popstar. yo creo que sí, pero de alguna forma como que más, Charly García se creía. más retraído. Tenía el ego tan alto que se retraía él mismo, ¿me entiendes? Incluso Se da se cuenta. ponía por encima de los que tenían el ego alto, que eran los mismos filósofos, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, pues. Se ponía en el podio del podio, algo así, me parece. ¿No? Por ejemplo, él te podría decir también, y esto me parece un poquito transgresor, incluso para los que somos creyentes, ¿no? La vida es una resurrección en el infierno. La vida es una insurrección. Resurrección en el infierno. Interesante, ¿ah? ¿Y si fuese así? Que estamos viviendo en el Bueno, infierno, pero no creo. ¿no crees, no? No creo que este sea el infierno, no creo. Vivimos una época difícil, simplemente. Tal vez, ¿no? Tal vez. Sí. Bueno, Pero bueno, ya nos vamos despidiendo. yo creo que ha sido un programa interesante en el que hemos conversado y Está bacán. compartido sobre diversas Sí, cosas. está bacán que podamos conversar de estas cosas, porque a veces hablamos de política, ¿no? Y a la gente Sí, no le sí, interesa. sí, sí, sí. Porque No, esta cosa es importante para los jóvenes, la filosofía. claro, bueno, de momento, ¿no? De Sí. momento. Un poquito La también reflexión, ¿no? La para darle reflexión. un toque lírico y artístico, ¿no? Al programa. Y me parece muy, muy Sí. interesante y hasta cierto punto acogedor, ¿no? Ujú. Bueno, eso ya ha sido todo por hoy. Vamos a irnos despidiendo. No sin antes agradecer, por supuesto, a la Coordinadora Republicana, a CRTV, a VHTV, a Cable Más, a VES TV, VES Cable y al Portal La Abeja y Conectados TV. Hasta otra próxima oportunidad. Hasta muy Chao, pronto. chao. Hasta que te cae sueño, ¿no? Sí. Ya, ¿de qué hablamos? Ahora sí, ¿de Ya. qué hablamos?